Mi BL, voy a calcular mi BL, voltaje en la bobina, ¿ya? BL es igual a la I total por XL. O sea, ahora yo tengo la resistencia de la bobina en la alterna pasa a ser XL, ¿ya? Y la IT sigue siendo igual porque es el único camino. En serie, la corriente circula por los tres elementos al mismo tiempo, ¿ya? Es la misma corriente, ¿ya? Esto también me da en voltios. Entonces yo reemplazo, mi BL es igual a mi corriente, 0.14, ¿ya? 0.6, ¿ya? 0.67, multiplicada por la XL, ¿ya? Mi XL está acá arriba, ¿cierto? 251.2,2 ohm, ¿ya? Entonces, mi BL pasa a ser, ¿cierto?, el producto, ¿cierto?, de 0.14, 0.67 multiplicado por 251.2. Eso nos da 35, ¿ya? 35,33630,4 voltios. Ese sería mi voltaje que yo tengo en mi bobina, ¿ya? Es el 35,33 sería el voltaje en la bobina. Calculo ahora mi BC, el voltaje está en los terminales del condensador, BC. Entonces BC va a ser igual a la I total de nuevo, que es la misma corriente, ¿ya? Pero multiplicado ahora por la XC, ¿ya? Ahí tendría yo, ¿cierto?, mi voltaje ya en el condensador. Reemplazo, BC es igual a la corriente, 0.14, ¿ya? 0.67, ¿cierto?, multiplicado por la XC, que son 127, ya, 388, ya. BC entonces pasa a ser ya 0.14, 0.67, ya, 0.14, 0.67 multiplicado, ¿cierto?, por 127,388. Eso me da 17,91, ¿ya?, 96 voltios. Eso sería mi voltaje en el condensador. Antes de entrar al cálculo del voltaje, a comprobar el voltaje de la fuente, que es en volt, con los voltajes que tenemos acá, esto no es sumar, no es como un circuito serie en resistencia que yo sumo este voltaje más este en forma algebraica, ¿ya? Tengo que trabajarlo en forma fasorial. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque acá, ¿cierto?, si dibujamos el diagrama fasorial del circuito, en corriente y voltaje, tengo una sola corriente, ¿ya? Porque es un circuito serie. Pero tengo tres voltajes distintos, ¿ya? Tengo una corriente que es igual, que circula por los tres componentes, pero tengo tres voltajes distintos, en magnitud y en ángulo de fase. ¿Qué implica esto? Implica que si yo dibujo, ¿ya?, yo dibujo mi corriente, ¿ya?, esa es mi corriente, ¿ya?, que es la única que pasa por todos los componentes. En el resistor, la corriente está en fase, lo que dibujamos anteriormente. La corriente está en fase. ¿Qué implica eso? Implica que yo la tengo superpuesta aquí, ¿ya? Colocamos acá BR, ¿ya? Y la resistencia están en fase. Por lo tanto, yo mi voltaje de la resistencia está superpuesta a la corriente. Están cero, no hay ángulo de fase. ¿Qué pasa después en la bobina? ¿Qué pasa con la corriente y el voltaje en la bobina? En la bobina, ¿cierto?, la corriente está atrasada, Hay que acordarse que estos fasores están girando, ¿cierto?, W, velocidad angular, aquí está girando hacia allá. Entonces, para que la corriente esté atrasada al voltaje de la bobina, yo tengo que dibujar mi fasor de voltaje, mi BL, tengo que dibujarlo acá arriba, BL, ya en 90 grados, ya en cuadratura ideal inductiva de 90 grados. Entonces, si yo estoy mirando desde acá, primero pasa el voltaje y después viene la corriente. Eso implica que al dibujarlo acá arriba, acá en esta parte vertical del voltaje, me está diciendo que está adelantado con respecto a la corriente, ¿ya? O que la corriente está atrasada con respecto al voltaje, que es lo que pasa en la bobina. Aquí en la bobina la corriente se atrasa 90 grados al voltaje, ¿ya? Ahora, ¿qué
¿Qué pasa si yo comparo mi corriente que pasa por el condensador con respecto al voltaje del condensador? La corriente habíamos definido anteriormente que la corriente estaba adelantada a 90 grados. Entonces, ¿a dónde debo dibujar mi DC? Lo debo dibujar acá abajo. ¿Ya? Acá abajo. ¿Ya? Ahí tengo yo mi voltaje de capacitor. ¿Ya? Que también está, ¿cierto?, en cuadratura con los 90 grados. ¿Ya? Esto es inductivo puro o capacitivo puro. Entonces, si yo veo ahí la corriente en el condensador, o sea, con respecto al voltaje del condensador, que es DC, está adelantada. Pero con respecto a la bobina, está atrasada. Y con respecto a la resistencia, está en fase. Entonces, este es mi esquema fasorial de voltaje. Y en base a ese esquema fasorial de voltaje, yo después configuro un triángulo de voltaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, ya, yo traspaso esto acá, y esto me da lo siguiente. Me da un fasor de voltaje en esta posición, ya, que es mi VR, ya. Pero acá se me va a producir un voltaje, un BL, ya, un BL menos un BC, ya. Si esto es más chico, si son iguales los voltajes, se anulan y solamente queda el voltaje, porque más 5 menos 5 están opuestos, sería 0. Pero aquí, acuérdense que hemos calculado el voltaje BC son 17.91 y BL es 35. Por lo tanto, BL es más grande que BC. Por lo tanto, este BC es más chiquitito. ¿Ya? Este BC es más chiquitito. Entonces, indudablemente que el efecto que prevalece, esto que es más grande, esto que es más chiquitito, que es mi BC aquí, ¿ya? Indudablemente que el fasor de voltaje va a quedar hacia arriba. Por eso dibujé acá BL menos BC, ¿ya? Porque BL es más grande que BC. Entonces me queda el triángulo hacia arriba. Y esto está en cuadratura. Por lo tanto, aquí me da un triángulo rectángulo. Si yo dibujo acá este punto inicial, esto sería mi BT. ¿Ya? O sea, la suma fasorial de BR más BLAC, acuérdense que todos los catetos de un triángulo rectángulo que está aquí en 90 grados. Por lo tanto, esto aplico teorema de Pitágoras. BL menos BC al cuadrado más BR al cuadrado. ¿Ya? Y aquí yo tendría mi ángulo de fase. Este sería mi ángulo de fase o mi coseno phi de circuito. ¿Ya? Entonces yo, con este triangulito, esto sale de esto, y con esto yo construyo esto. ¿Ya? Construyo este triángulo, BL menos BC partido por BR, porque esto lo puedo trasladar adelante. Este juego de fasores yo puedo colocarlo aquí, ¿ya? Y eso fue lo que hice acá abajo, ¿ya? Pero esto es más chiquito, entonces siempre este BL se va a reducir, ¿cierto? Va a quedar más chiquitito, ¿ya? Pero siempre va a quedar, el que va a prevalecer va a ser el BL, por eso que es BL menos BC, o sea, 35,33 menos 17.91 que es mi BC. Entonces queda hacia arriba, ¿ya? Y aquí indudablemente superpuesto ya sigue estando mi IT, ¿ya? Mi IT que tomo como referencia. Entonces, mi B total, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente con el triángulo de voltaje y por qué salía, ¿cierto? Me queda, ¿cierto?, expresado en un teorema de Pitágoras, ¿cierto? B cuadrado, en el fondo, resumiendo, me quedaría BR al cuadrado, ¿cierto? Más el otro cateto, que es el BL menos el BC al cuadrado. Ya, todo esto al cuadrado. Y eso bajo raíz. Entonces, esta fórmula es la que debo yo aplicar para calcular, para comprobar mi BT. O sea, todos estos voltajes que calculé tienen que darme a mí 100. ¿Ya? Me va a dar 99.9, 99 porque yo corté algunos decimales, no lo coloqué el número completo, pero debe tender a 90 voltios. Entonces, por ejemplo, acá, BT, yo coloco primero mi BR, ¿cierto? Que son 98, que lo habíamos calculado anteriormente, acá está 98, ya, 46,9 al cuadrado, ¿cierto? Más, aquí tengo que restar, ¿cierto?, el BL menos BC, o sea, 35,33, ¿ya? Y 63. Dejémoslo ahí para que alcancemos a colocar ahí. Y después colocamos BC 17, ¿ya? 17,91, 96. Y todo eso al cuadrado. Entonces lo vamos resolviendo hacia abajo, ¿cierto? Acá de nuevo, ya coloco la raíz.
Todavía no leo esto al cuadrado, primero voy a resolver esto y después cuando tenga estos dos valores, un solo valor aquí en el paréntesis, lo leo al cuadrado. Entonces acá de nuevo voy a copiar 98,469 al cuadrado más. Entonces ahora entro a restar, ¿ya? Ahora voy a restar estos dos valores para colocar un solo valor aquí en el paréntesis. Voy a restar 35,3363 menos 17,9196. Ya, eso me da a mí 17, ¿cierto? 17,4167, ¿ya? Y eso es todo al cuadrado. Acá habíamos visto que BT queda expresado en los cuadrados, ¿cierto? Que habíamos obtenido. De aquí saltamos arriba, ya tengo aquí ya precalculado, ya hecho ya el cálculo a avanzar. Entonces esto al cuadrado me corresponde a esto y esto al cuadrado me corresponde a esto. Ahora lo sumo, obtengo este valor, ya, y le traigo la raíz. Y me da, ¿cierto?, una aproximación de 99.99 porque yo corté mucho decimal aquí por efecto del espacio y la pizarra. Pero en el fondo me está dando 100, ¿ya? 100 voltios. ¿Qué implica esto? Que estoy llegando a mi valor que yo coloqué como condición en mi circuito. Yo coloqué voltaje total o de la fuente alterna 100 voltios. Entonces al sumar este voltaje fasorial más este voltaje fasorial más este voltaje fasorial, estoy comprobando que realmente me está dando los 100 voltios. Si yo hubiese sumado todos los voltajes, ¿cierto? Por ejemplo, BR, que era 9846, más 35, BL, más BC, lo hubiese dado mucho más alto que un voltaje, ¿cierto?, de 100 voltios en la fuente. Eso lo puedo hacer en el circuito resistivo, pero no cuando tengo elementos inductivos como las bobinas o los capacitores, que son el efecto capacitivo. Entonces, opero de otra forma, ¿ya? En forma fasorial. Entonces ahí aplico la fórmula BT es igual a BR al cuadrado más, abre paréntesis, BL menos BC al cuadrado, ¿ya? Y de esa forma yo llego a mi voltaje total, ¿ya? A mi voltaje total. Habíamos visto, ¿cierto?, que la corriente de la I total, lo habíamos calculado que era la B total partido por la Z total, ¿cierto? Pero también puedo comprobar yo, ¿cierto? Tiene que darme, ¿cierto? Si despejo esto, ¿cierto? Me quedaría Z total es igual a B total partido por I total, ¿cierto? ¿Ya? Como la Z total la hemos calculado con la otra fórmula, esto tiene que darme lo mismo, ¿cierto? Si yo coloco Z total, coloco 100 voltios, ¿ya? 100 voltios, partido por la corriente que eran 0.14, ¿ya? 0.67, ¿ya? Eso al dividirlo tiene que darme la Z total, o sea, sería 100 dividido en 0.14, 0.67, ¿cierto? Y me da, ¿cierto?, exactamente, me da el valor, ¿cierto?, de la impedancia que está acá arriba, me daría Z total, ¿ya? 710, ¿ya? 0,8, ¿cierto? Ohm, ¿ya? ¿Se dan cuenta? O sea, como yo aquí estoy comprobando, ¿cierto?, lo mismo que el voltaje, ¿ya? Si hubiese tenido yo la corriente, ¿ya? Si yo hubiese tenido la corriente como dato, ¿ya? Hubiese tenido, ¿cierto?, el voltaje, yo con estos dos valores también hubiese calculado la Z total, que lo hice por el medio largo, por el método largo, ¿cierto? De calcular las XL, las XC, pero para ir viendo cómo trabajaba el diagrama fasorial de voltaje y corriente en un circuito RLC en serie de corriente alterna, ¿ya? Ahora también se puede calcular el coseno phi, pero para este caso, ¿cierto?, no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque no estoy trabajando el concepto de coseno, sino más que nada el desarrollo de un circuito RLC en serie, ya compuesto de resistencia, bobina, capacitor, conectado a una fuente corriente alterna.